Familia, tengan muy buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y en esta hora vamos a continuar con lo que es el capítulo 21 de Apocalipsis, versículos del 4 en adelante. Bueno, como dije ayer, íbamos a continuar con esta meditación con respecto a lo que es el mundo nuevo, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva, que fue lo que comenzamos a hablar ayer. Así que hoy vamos a continuar para poder ver si terminamos esta parte con estos 8 versículos de lo que es Apocalipsis capítulo 21. Bien, vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos das para estar delante de tu presencia, pedirte perdón, que nos ayudes, Padre, a poder salir adelante en las situaciones o condiciones en las cuales nos encontramos, y que seas tú también en esta hora, por favor, ayudando, Señor, a cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentre, y por aquellos enfermos, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad. Te clamamos también por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y que seas tú guardándonos, Señor, de todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, esta es la continuación de lo que es la meditación de ayer con respecto pues al nuevo mundo. Y vamos a leer en el versículo 4 en la otra versión, que dice: él secará sus lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentir ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Bueno, en este versículo vemos que los sufrimientos, en el versículo 4 y 5, vemos que los sufrimientos de los redimidos ha finalizado, ha terminado, y ahora tenemos pues una nueva oportunidad, porque en el 5 dice: Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea, muchas veces a nosotros nos cuesta entender quizás las promesas del Señor, ¿verdad? Y por eso en alguna medida pues llegamos hasta cuestionar la misma palabra, sin darnos cuenta del mensaje que el Señor nos está enviando a través de ella. Porque en verdad esto pues es para una próxima, esto es un futuro, esto es una profecía que se va a cumplir hasta para el final del milenio prácticamente, porque es ahí donde comenzamos con el estado eterno. Ahora bien, los hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, podremos disfrutar de una vida plena, sin ningún problema, dificultad, enfermedad,
sufrimiento, de los que sean, de los que ahora quizás estamos todos pasando, pues ahí se van a terminar, ¿verdad? Porque esa es la promesa del Señor, que ya todos los redimidos, que todos aquellos que nos encontremos delante de tu presencia, hombre, ya de las cosas anteriores no vamos a ni siquiera a acordarnos, porque como decíamos, como leíamos por ahí, que las cosas primeras ya pasaron. Entonces, todas esas cosas que ahora sufrimos aquí en la tierra, estando en esta situación de vida en que estamos, bueno, aquí hay angustias, hay problemas, hay dolor, hay muerte, hay llanto, desesperación, incredulidad muchas veces por nosotros mismos, que decimos creer en la palabra del Señor. A veces el enemigo nos toca para poder dudar de lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Pero todo esto vemos que va a tener un cumplimiento, porque en Mateo 24:5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, que en las bienaventuranzas, cuando las hablaba nuestro Señor Jesucristo, habló de estas bienaventuranzas para mostrarnos o enseñarnos de que vamos a ser consolados, que en aquel día, cuando estemos con Él, pues todas estas cosas que hasta hoy hemos vivido en nuestro diario vivir, bueno, allá ni siquiera nos vamos a acordar de esta. ¿Por qué? Porque nuestras vidas siempre han estado cargadas de llanto, de clamor, de dolor. Esto es producto también del pecado en el hombre. Pero Cristo cargó con todas estas cosas, ¿a dónde? En la cruz. Y a veces, sabiendo y conociendo de que Jesús cargó con nuestras rebeliones, con nuestros pecados en la cruz, a veces usted y yo hemos dudado de alguna cosa, porque decimos: ¿será que el Señor a mí no me escucha? ¿Será que el Señor a mí será que no soy hijo de Dios? ¿Será que el Señor me ha engañado? ¿Será que el Señor? Muchas veces, cuando la gente no recibe lo que está pidiendo, comienza a cuestionar el poder de nuestro Señor Jesucristo, y eso es una duda que hasta cierto punto, si no nos arrepentimos, nos puede meter en problemas o en dificultades. También porque el Señor, sabemos nosotros que en la cruz cargó con todas nuestras rebeliones, y por eso dice en Isaías 53:4: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo el castigo nuestro fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, en Isaías, en el capítulo 53, bueno, ahí está todo el relato. Un día de esto yo hablaba al respecto al leer un salmo, que todo este salmo estaba, se podía hacer una comparación, que el Salmo 22, si no me equivoco, que se hace una comparación entre Isaías 53 y este salmo, el cual leíamos un día de esto, ¿verdad? Hablábamos al respecto de eso. Entonces nos damos cuenta que el Señor ha cargado con todas nuestras rebeliones, con todo nuestro pecado, con todo nuestro sufrimiento. O sea, que cuando dice que por su llaga nosotros fuimos curados, porque Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Ahora bien, el hombre nuevo tendrá motivos, ya no tendrá motivos de llanto. Ya no habrá más malas noticias, enfermedades, frustración, muerte, porque sorbida es la muerte en victoria. Así lo dijo Pablo en 2 de Corintios 15:54. Entonces, la muerte ha sido sorbida en victoria cuando nuestro Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, levantará a los muertos primero, y también los que estemos vivos seremos traspuestos hasta el segundo cielo, hasta llegar al trono de la gracia, en donde nos vamos a encontrar. Entonces, ni la muerte, como dice en Romanos capítulo 8, los últimos versículos, los vamos a leer, dice al respecto de que dice de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice, del 37 en adelante al 39, dice: antes de todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces,
todavía un poco más, Romanos confirma de que el nuevo hombre, la nueva creación, los redimidos, cuando estemos en ese momento de vida eterna, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, en fin, no habrá ningún obstáculo en cuanto a la salud nuestra, ni mucho menos a las emociones. Así que esto pues es algo que nos debería de llenar, como decía ayer, de gozo, de alegría, saber que en nuestro Señor Jesucristo usted y yo somos más que vencedores. Entonces, podemos ver pues que en la nueva vida, en la nueva ciudad, en la nueva ciudad santa de Jerusalén, se comenzará una nueva vida, libres de todo pecado, no tendremos una naturaleza caída, libres de todo problema y adversidades. No habrá debilidad en nuestras vidas. Seremos libres completamente y santos para poder servir a nuestro Padre Celestial sin estorbo. Entonces, ahí vamos a vivir una vida plena, digamos, en lo espiritual, porque el enemigo ya no estará presente, porque ya fue destruido, ya fue lanzado al lago de fuego, y el enemigo, el dragón, el diablo, el que metía en problemas, el que acusaba a los hijos de Dios, ya no habrá quien, o sea, por eso digo, no habrá ningún estorbo para poder allí servir al Señor con todo nuestro ser, porque Él estará en nuestro frente. Entonces, pues todo esto, como repito, es importante que nosotros lo aprendamos de la palabra. Dice, ya no habrán más frustraciones, no habrán fracasos de nada, no habrán fracasos de nada, ni personales ni familiares. Problemas de matrimoniales no habrán, de trabajo tampoco. Todo será nuevo. El Señor dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Esto por si hay alguna duda. Lo que ayer decía, literalmente, cuando Él dice que Él hace nuevas todas las cosas, en este versículo, dice, en el 5 dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces ayer explicaba, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, tenemos ese versículo que nos dice que ahora somos nuevas criaturas. Entonces, en el Señor todo es posible si nosotros lo podemos creer. Entonces, y también como explicaba, que la tierra va a ser destruida, tanto por el fuego como por agua, porque van a caer torrenciales lluvias y van a haber terremotos. Entonces vamos a decir que la tierra va a quedar completamente destruida, asolada. Y ahí, y como vemos que la ciudad, bueno, a través del versículo del 9 en adelante, ahí vemos que la ciudad, la Santa Jerusalén, viene del cielo. O sea, lo muestra Juan en la visión que el Señor le estaba dando en ese momento en el Espíritu. Entonces, todo eso podríamos decir, por eso explicaba yo y decía, de que usted y yo ahora somos nuevas criaturas después de haber aceptado a Cristo, somos una nueva creación. Entonces, el Señor tiene el poder para hacernos nuevos, para hacer cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, por eso dijo Dios desde su trono, yo hago nuevo, yo hago todo nuevo, dice. Y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Quizás, si alguno de nosotros escuchara esas palabras, lo primero que haríamos era pensar, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Pues si es que nosotros no tenemos que dudar del poder de Cristo, de que dudar del poder de nuestro Padre Celestial, e incluso ni dudar de lo que el Espíritu Santo puede ayudarnos a llegar a hacer. O sea, que si nosotros le permitimos a la palabra y al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes, bueno, vamos a llegar a hacer lo que Él quiere que seamos, hijos de Dios. Entonces, que obedezcamos su palabra. Entonces, cuando dice aquí, yo hago nuevas todas las cosas, bueno, podíamos tomar en cuenta, ¿verdad? Que antes usted y yo, pues, en el mundo hacíamos de todo. Vivíamos haciendo el mal y no haciendo el bien. Pero ahora que ya estamos en Cristo, pues tratamos la manera de hacer el bien y ayudar a aquellos, ¿verdad?, en alguna medida que lo puedan necesitar. Bueno, siempre y cuando que se dejen ayudar, porque el que no se quiere dejar ayudar, ni modo, ¿verdad?, hay que sigan las mismas. Pero la verdad es que
la nueva criatura en el hombre, como la nueva ciudad o la nueva Jerusalén. Ayer explicaba que ahora en este momento la Jerusalén actual pues es una ciudad muy corrompida respecto al pecado, ¿verdad? Que por eso dije que había sido comparada entre Sodoma y Egipto, ¿verdad? Una ciudad mundana. Entonces, en este momento, pues esta ciudad es mundana porque no todos creen en nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que pues la historia pues lo dice, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero, sin embargo, el Señor tiene poder, siempre y cuando que el hombre se lo permita, de transformarlo, de hacerlo diferente, de cambiar su mentalidad, su corazón, y tener una nueva vida. Porque el borracho, incluso cuando deja de tomar, ¿verdad?, o el marihuanero, o el que huele pega, o el que está metido en el mundo, pero si se arrepiente, este hombre luego comienza a dar muestras de cambio. Y eso puede decirse, todo el mundo puede decir, no, es que ahora este es un nuevo hombre. Entonces ese es el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para hacernos nuevos, y también juntamente con nuestro Padre, de hacernos nuevas criaturas. Ahora, y como dije, que muchos de nosotros nos llenamos de incredulidad al darnos cuenta y nos preguntamos cómo es que el Señor hará estas cosas. Bien, ahora vamos a ver lo que dice el versículo 6. Después me dijo, estoy leyendo la otra versión, ya todo está hecho, yo soy el principio y el fin, el que tenga sed, a cambio de nada le daré a beber le daré a beber del agua de la fuente de la vida eterna. En la Valera dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo la daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Solamente dice la vida, ¿verdad? Pero en la otra dice que está hablando de la vida eterna. Ahora bien, cuando el Señor dice que hecho está, cuando el Señor dice desde su trono, ¿verdad?, que hecho está, esto mismo dijo Jesús en Juan 19:30, consumado es. La obra de redención que Cristo hizo, la consumó en la cruz. Entonces, el Señor garantiza sus promesas al identificarse como yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, el Señor, Él mismo, nos está diciendo de que cuando dice que Él es el principio, no quiere decir que es el primero de toda la creación, sino que es el origen de todo lo que existe, porque sabemos que allá en Génesis encontramos que de la nada Él comenzó a hacer lo que ahora todos podemos ver con nuestros ojos, tanto en el cielo, tanto en el mar, tanto en la tierra, con todo lo que existe, con toda su naturaleza, con todos los animales. Entonces, y nos damos cuenta que el Señor, con su poder de su palabra, con el poder de su boca, con el poder infinito que Él tiene, comenzó a hacer todo esto. Entonces, el principio pues Él es el principio de todo, ¿verdad? Es el origen de todo. Y cuando dice el fin, que todas las cosas se encuentran en Él, su meta y su consumación. O sea, que como Jesús dijo, consumado es, porque Él vino a cumplir la misión que nuestro Padre Celestial le había dado, para que nos viniera a rescatar de las garras del enemigo, para que nos viniera a dar una nueva esperanza de vida, o sea, una esperanza de una vida nueva, de una vida de cambio, de una vida en la cual usted y yo íbamos a dejar el mundo, íbamos a dejar todas aquellas cosas que sabíamos nosotros mismos que ni aún para nosotros son agradables, ni mucho menos para nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí pues podemos encontrar, ¿verdad?, que el Señor es el principio de todo lo que ahora existe, y que también en Él se encuentra su meta y su fin. O sea, cuando dice yo soy el principio y el fin, entonces allá en ese momento, cuando la tierra sea destruida, pues va a ser no por lo que nosotros digamos, sino por lo que ellos ya están dando, por decirlo así, dando por sentado todas las promesas que han hecho. Entonces, una vez más el Señor, y luego dice, ¿verdad? Dice, todo está hecho, yo soy el principio y el fin. Dice, a cambio de nada le daré a beber
del agua de la fuente de la vida eterna, o sea, a cambio de nada, lo que dice en la Valera, gratuitamente el Señor está ofreciendo la vida de la fuente de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, recuérdese que cuando hablamos de fuente, estamos hablando también de la fuente de la palabra de Dios, que al leerla, al escudriñarla, al estudiarla, nos damos cuenta de todas las promesas que encontramos aquí. Y si nosotros pues las creemos, y si nosotros de verdad nos entregamos al Señor y estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos manda, bueno, entonces vamos a encontrar todas esas promesas y nos vamos a dar cuenta de que en el Señor nada es mentira. Entonces, por eso dice, una vez más el Señor nos invita a que participemos de su glorioso reino, diciendo, el que tenga sed o tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. O sea, que la salvación, que estar, perdón, el poder estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo no nos cuesta nada material. Sí, nos cuesta el aceptarlo en nuestra mente, el aceptarlo en nuestro corazón, el cambio radical que deberíamos de tener cada uno de nosotros cuando ya nos convertimos al Evangelio. Debería de haber un cambio completamente para ya no participar de las acciones que el mundo hace, para ya no participar de la religiosidad del mundo, porque aún hoy en día muchos de nosotros todavía participamos de las costumbres que el mundo, ¿verdad?, o las tradiciones que el mundo tiene, porque se nos olvida o no queremos tomar en cuenta lo que la palabra nos enseña. Entonces, por eso pues esto pues no nos cuesta nada. Entonces nuestro Señor pone a disposición de todos aquellos que no se han unido a Él, que lo hagan hoy. Hoy es un buen momento para aceptar el agua, la fuente de agua de vida eterna, que primeramente refleja a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la fuente, y también refleja lo que es la palabra, porque a través de la palabra usted y yo podemos alcanzar esas promesas que están escritas ahí. Entonces, y cuando el Señor dijo en Juan 7:37 al 38, dice, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, por supuesto, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. O sea, nuestra vida carnal, nuestra vida terrenal, nuestra vida natural puede cambiar, porque el poder del Espíritu Santo nos hace hablar de su palabra, porque el poder del Espíritu Santo, siempre y cuando que nosotros nos metamos a estudiar la palabra, a escudriñarla, algo vamos a aprender, y cuando hablemos pues algo bueno va a salir, ¿verdad? Porque no todo lo que hablamos posiblemente sea bueno para todos, o para algunos, o para otros, para unos sí, para otros no. Sin embargo, el Señor quiere que usted y yo seamos esa nueva criatura y que demos ese testimonio, que lo reflejemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones y en todo lo que hacemos, ¿verdad? Para que no los tilden de mentirosos o estafadores, ¿verdad? Entonces, por eso pues debemos nosotros de aprender de la palabra. Dice, ¿quién se puede beneficiar, o sea, de la oferta que el Señor está haciendo? Que vengan a tomar de esa agua, de la fuente de agua viva. ¿Quiénes son aquellos que se pueden beneficiar de este ofrecimiento? Entonces, por medio de Él, bueno, directamente los redimidos serán el pueblo de Dios y Él será el de ellos para siempre. O sea, lo que quiero decir es que todos aquellos que ahora aún todavía no han reconocido a Jesús como Salvador personal, tienen la oportunidad de hacerlo, porque aquí en la Biblia aparece que los redimidos ya en ese momento ya están gozando. O sea, vamos a decirlo así, todos los que han muerto creyendo en Jesús como su Salvador personal y esperando su regreso para llevarnos al cielo, ya ellos están disfrutando de que ya murieron, pero están en un lugar allá en el cielo donde están disfrutando, no a plenidad, lo que el Señor aquí nos muestra en Apocalipsis, pero están en espera de que el Señor venga. Pero ¿sabe qué? Ya están libres de todo. Entonces,
aunque mucha gente dice, va, de todos los muertos, ya están gozando de la presencia del Señor, así dicen sus lápidas, o que el Señor lo haya perdonado, dicen algo otro, no, que el Señor lo haya recibido. Pues sí, el asunto es si arrepintió o no se arrepintió, porque de ahí depende todo, que si nos arrepentimos el Señor nos recibe, pero si no nos arrepentimos, entonces el Señor cómo nos va a recibir. Bueno, entonces podemos entender que todos aquellos que tienen un profundo sentido de la necesidad espiritual dentro de su corazón, a esos son los que se pueden beneficiar de este ofrecimiento que el Señor nos hace. Aquellos que no se sienten satisfechos con los ofrecimientos del mundo, ya sea riquezas, fama o fortuna, estas no llenan la necesidad del hombre en su corazón. Solo Cristo puede llenar la necesidad espiritual del ser humano. O sea, solamente el Señor. Entonces, todos aquellos que se consideren necesitados del Señor son los que van a ser premiados o se van a aferrar a esa promesa como nos hemos aferrado usted y yo al creer de que en Jesús nosotros encontramos la vida eterna. Y por esa razón es que continuamos todavía en esta lucha contra el enemigo, porque el enemigo cada día está haciendo ofrecimientos, pues, tanto materiales como la fama, pues, la fortuna y todas esas cosas, pero sabemos que solo en Cristo Jesús es el único que nos puede ayudar a solventar nuestros problemas. Ahora bien, dice el 7, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice en la otra versión, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo esto y serán mis hijos y yo seré su Dios. Mire, este es el privilegio más grande, ayer lo decía, el privilegio más grande que nuestro Padre nos da. Pero hay un detalle, que tenemos que ser vencedores. Tenemos no tener una mente derrotada, sino que tenemos que ser vencedores, porque dice, si somos vencedores en el Señor, o sea, si llegamos hasta el día que nos muramos, ¿verdad? Confiando, esperando en todas las promesas que el Señor nos da a través de la palabra, entonces usted y yo tenemos una esperanza que de herencia. Porque seremos hijos y herederos. A pesar de todas las promesas que hemos estado leyendo en los versos anteriores, ahora se agrega esta promesa maravillosa de ser heredero de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, de todo lo que ya está escrito, y aquí ahora de todas las promesas que ha hecho anteriormente, o las ha hecho en toda la Biblia el Señor, de lo que Él nos dará, ¿verdad? Ahora, aparte de ser redimidos, ahora dice el Señor, yo voy a ser su Dios, yo voy a estar con ustedes, ustedes serán mis hijos, ¿verdad? Es como cuando una persona, ¿verdad? Vamos a suponer una persona adinerada, una persona de fama, o un mandatario de algún país le dice a alguien, a partir de ahora tú vas a ser mi hijo. ¿Cómo se siente aquella persona? Hombre, se siente más que contenta y dichosa y dice, ahora soy hijo del presidente, ahora soy hijo del diputado, aunque eso pues no mucho, ¿verdad? Pero no tiene mucho poder. Pero, sin embargo, hay una alegría, no digamos, o si un millonario le dice, mira, vas a ser mi hijo y vas a ser el heredero de todas las posesiones materiales. Mire, el Señor aquí no nos ofrece materia, el Señor aquí nos ofrece una vida en su presencia por los siglos de los siglos. Entonces, eso es lo que debemos de aprender y de estar seguros, que esta promesa es solo para vencedores. Aquí no debe de haber mediocridad. ¿Soy o no soy? Sí o sí. Así nada más. Entonces, si no puedo estar viviendo un evangelio diferente al que está en la palabra. No tengo que estar viviendo un evangelio de acuerdo a mi propia suposición. O leer solamente o predicar solamente de lo bonito que a veces nos dice la Biblia, o cuando oímos decir, ¿verdad?, que todas las promesas son nuestras, pero la condición, como se la hizo al pueblo de Israel, ¿cuál es? Que tenía que obedecer todos los mandamientos, toda la ley, todos los preceptos que habían sido dados a través de Moisés. El pueblo tenía que obedecerlos y el Señor iba a permanecer juntamente con ellos, pero como ellos no obedecieron, ellos al contrario se opusieron y se rebelaron contra Dios,
lo cual muchas veces nos puede pasar a nosotros, que aún conociendo la verdad y nos estamos rebelando contra él. Entonces no podemos vivir, como dije, pues un evangelio en mediocridad. Tenemos que tratar de vivir un evangelio, el evangelio de la verdad, no el del hombre, no el de la filosofía humana. Entonces, por eso en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es que en Jesús está encerrado todo en Jesús se encierra la promesa de la salvación. En Jesús se encierra la promesa de ir al cielo, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al cielo, solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en el lenguaje actual dice esta versión: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y su maldad. Entonces, lo que dice aquí, ¿verdad? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, en el lenguaje actual todavía nos dice: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y su maldad. Es que fuera de Jesús, usted y yo no somos nada. Fuera de Jesús, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada, porque así lo dice en Juan capítulo 15, versículo del 5 en adelante, habla al respecto, que nosotros nada podemos hacer si no es por el permiso, por el poder, por la voluntad o por la confianza que a veces el Señor nos da para que sigamos creyendo en sus promesas. Entonces, esta es una herencia es mucho más, mucho más mejor de lo que nos podríamos imaginar. O sea, esta es una herencia en la cual lo primero que nosotros quizás nos preguntáramos es, bueno, ¿y de qué voy a ser heredero yo? Mire, ser heredero de la vida eterna, no, hombre, Dios es más grande que todas las cosas materiales que pudiéramos imaginar. Ahora, que vamos a ser herederos junto con el Señor, porque la bondad de Él estará sobre nosotros. Entonces, es algo inimaginable. Por ejemplo, que esto es quizás más mayor que la tierra prometida que el Señor, que Israel recibió de parte del Señor, como herencia, cuando venía de Egipto, porque recordemos que el pueblo de Israel salió para una tierra prometida, para heredarla, porque el Señor se las estaba dando, ¿verdad? Ellos tenían pues que también conquistarla, pero ya la tierra era de ellos. Entonces, esta heredad es mejor que esa tierra que el pueblo de Israel recibió, porque inclusive hoy en este momento sabemos que aunque el pueblo de Israel no tiene toda la tierra que está marcada con sus linderos en la Biblia, no lo tiene, y que eso le está acarreando ahora problemas, situaciones, guerra, ¿verdad? ¿Cuántas personas judías no han muerto? Pues millones de personas, y siguen muriendo todavía porque los enemigos los quieren sacar de ese lugar. Entonces, por eso digo, y en ese tiempo no tendremos nosotros aflicción de nadie. ¿Por qué? Porque no habrá quien se oponga a nuestro Padre Celestial, no habrá quien se oponga a nuestro Señor Jesucristo, y no habrá quien se oponga a nosotros. Por eso, esa herencia, esa paz, esa tranquilidad, ese amor, esa armonía con la que vamos a vivir con Él, no la encontramos hoy en el mundo. Entonces nos damos cuenta pues que los vencedores van a heredar. Entonces en todo caso la herencia no es material, sino la relación que lleguemos a tener con nuestro Padre Celestial, porque como dice, ¿verdad? Yo seré su Dios y él será mi hijo, el vencedor, aquel. Mire, ahora vamos a entrar al versículo 8, en donde hay un contraste. Porque aquí en el versículo 7 y el versículo 8 hay una diferencia. O si lo queremos llamar, un contraste. ¿Por qué? Porque el vencedor heredará todas las cosas y será llamado Hijo de Dios. O sea, Él será el Dios nuestro y para eso seremos sus hijos. Pero en el 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, todas estas personas que se mencionan aquí
con estas características, está completamente prohibido, por decirlo así, que entren a la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes van a entrar a la Nueva Jerusalén? Los vencedores. Entonces, podríamos decir de que en el versículo 8 está el destino final para ¿quiénes? Para los incrédulos. Entonces, estos son los que serán excluidos de la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, los cobardes. El contraste de cobarde es que no son vencedores. Entonces, no son vencedores porque niegan a Cristo y no creen en el Evangelio, ni se convierten a Él. Dice, por el que dirán, por no perderse su estatus social, religioso, por eso no reciben a Cristo. Entonces, son cobardes. Todos aquellos que se les da el Evangelio, todos aquellos que se les predica, pero al final dicen, no, yo no creo eso. Entonces, ¿por qué? Porque son cobardes. Entonces, luego vienen los incrédulos, los que no aceptan el Evangelio de Cristo. O sea, no aceptan la palabra de Dios y tampoco creen que Jesús es el Hijo de Dios, ni mucho menos el Salvador del mundo. No lo creen. Así como pasó con el pueblo de Israel en aquel momento, ¿verdad? En la tierra de Jerusalén, cuando Jesús completamente fue rechazado porque no creyeron que era el Hijo de Dios. Entonces lo mismo, esos son los incrédulos. Los abominables. Bueno, en Proverbios capítulo 6, versículos del 17 al 19, hay cosas que son abominables para el Señor. Y dice lo que es abominable para Dios. Primero, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente, lo que dice aquí, ¿verdad? Los asesinos. Los pies presurosos para correr al mal. En el versículo 6 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, todos estos también es abominable. Pero, igualmente, muchas veces las cosas abominables están relacionadas con las inmoralidades sexuales. Entonces, eso también, igual que la idolatría. O sea, los que practican la inmoralidad sexual y los que practican la idolatría también viene a ser un pecado, si lo queremos llamar así, imperdonable, porque en Primera de Corintios encontramos algo al respecto de esto. En el capítulo 6, de Corintios, versículos del 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, la palabra no errar, ya lo he explicado muchas veces, significa que no te equivoques o no nos equivoquemos. Y dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, esta palabra todavía nos aclara más al respecto de quiénes son los que no van a recibir, de los que no van a heredar el reino de Dios. Entonces, todos aquellos incrédulos, todos aquellos que hacen sus prácticas que no son agradables al Señor. Y luego pues están los homicidas, asesinos, a todos los asesinos, y se puede aplicar también a todos aquellos que asesinaron a evangélicos en la persecución de la iglesia primitiva. Todos esos son considerados que asesinos. Todos los que tienen manchadas sus manos con sangre y no se arrepintieron, porque hay un detalle: la persona puede ser lo más malo del mundo, pero si se arrepiente, tiene una oportunidad de entrar en la vida eterna, ¿verdad? Si acepta a Jesús como su Salvador personal. Pero el que no se arrepintió de hacer lo malo y siguió practicándolo y así murió, ese derechito va a ir a parar ¿a dónde? Al lago de fuego. Ahora, como quinto tenemos los fornicarios. Aquí, en la fornicación lo podemos aplicar en dos maneras. Por ejemplo, hay personas que en la mañana van a una iglesia evangélica, pero en la tarde van a una iglesia tradicional, o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso también se llama una fornicación como espiritual. Pero también tenemos también la fornicación, la fornicación, o sea, el pecado sexual, las
fornicaciones, las personas que viven sin casarse, sin arreglar su Biblia, y también cuando hablamos de la fornicación espiritual, estamos hablando de la idolatría, porque decimos amar a Dios nuestro Padre, y decimos también y le hacemos reverencia a las imágenes. Entonces eso viene a ser un pecado ¿cómo se llama? Espiritual, una fornicación. Y acordémonos que la idolatría es un pecado que el Señor no perdona, porque allá donde leíamos en 1 de Corintios capítulo 6 del versículo 9 al 10, nos damos cuenta que los idólatras no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están anteponiendo a algo que se pueda ver, a algo que ellos creen o que se les han dicho que ese es un Dios, y que por eso no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, y luego los idólatras, que es también, es la adoración. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, los que adoran dioses falsos. Aquí dice, lo leo: pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, no heredarán el reino de Dios. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice, esto pues es la adoración de dioses falsos, y pueden que se oponen al verdadero Dios y Padre Celestial. Entonces encontramos también que en los 10 mandamientos está escrito, ¿verdad?, que se prohíbe, que no podemos hacer imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, los que ya están enterrados, no los podemos hacer ídolos que a través de ellos podemos alcanzar la salvación. Claramente lo dice la palabra, no le estoy diciendo ni me lo estoy inventando, la palabra. Y luego dice los mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? Aquellos que en verdad no les importa, no les interesa, o no tienen ningún aprecio para la verdad. Y recordemos que la palabra es la verdad del Evangelio, es la verdad que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos al mundo, a darnos a conocer la esperanza de la vida eterna. Entonces, los que no aman la verdad y los que tuercen las escrituras bíblicas, porque aún como encontramos por ahí en la Biblia, donde nos dice, ¿verdad?, que muchos mentirosos han salido en el mundo a decir que ellos son el Cristo, o a decir que el Señor les ha hablado, o a dar algunas falsas profecías, que cuando comienzan a hablar nos damos cuenta pues que ya son cosas que están escritas, pero ellos las toman como que si el Señor hasta ese momento se los está revelando, ¿verdad? Pero la verdad del caso, mis hermanos, es que todos los cobardes, que todos los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, como los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí este versículo se cumple con el versículo 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, mis hermanos, claramente nos dice la palabra lo que va a pasar con los vencedores, con los que creen en Cristo como su Salvador personal, y qué es lo que va a pasar con aquellos que no creen en Cristo, con aquellos que rehusan en su corazón creer que Cristo es el Salvador del mundo. Entonces pues tendrán su recompensa, así como el que vence, como es que el que es vencedor, el que venció al mundo, el que venció las tentaciones del diablo, el que no se achicopaló de seguir adelante a pesar de las adversidades que muchas veces vienen a nuestras vidas, cuando no hay comida, cuando no hay con qué pagar, cuando no hay con qué comprar, cuando no hay ni siquiera pues con qué poder disfrutar, ¿verdad?, de alguna buena comida. Entonces, que a pesar de todo eso, nosotros no renunciamos, o incluso a pesar de la enfermedad, a pesar de la crítica, a pesar de los insultos que nos dan, entonces no desistimos en seguir hablando de la palabra de Dios. No desistimos de seguir enviando el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que aún no se han arrepentido. Pero como dije, esa es una convicción aparte
de cada uno de nosotros que hemos creído que solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la victoria, que solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna, que solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la misericordia del Padre, el amor, la bondad, y que a través de Él, usted y yo somos sustentados a través del poder del Espíritu Santo y de su promesa en la Biblia para que salgamos adelante, porque ninguna cosa que nos prometa el enemigo o cualquier otra persona o la filosofía humana nos puede dar lo que nos está prometiendo nuestro Padre Celestial juntamente con nuestro Señor Jesucristo en estos versículos que hemos leído, que nos llevan a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Mire, porque usted y yo no vamos a ser eternos directamente aquí en la tierra. Bueno, primero tenemos que ir al cielo. Allá vamos a ser purificados, allá vamos a ser también vestidos de esas ropas maravillosas, blancas, ¿verdad? Este lino maravilloso y resplandeciente, para venir luego con Jesús a la tierra. Pero cuando Él venga a juzgar en el periodo de la tribulación, al final viene Jesús no a condenar, porque el mundo ya se condenó Él solo, sino que Él viene a impartir la justicia de quién sí y quién no. Porque ahí también van a haber muertos en la tribulación que van a alcanzar la salvación. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su retorno. Y luego, pues, que entramos en esa parte eterna, ¿verdad? Después del milenio, que entramos en esta parte eterna, que comienza, pues, en este capítulo 21. Entonces, mire, es una alegría y es una emoción saber que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos están dando un ofrecimiento que nadie sobre la faz de la tierra lo puede hacer. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que, mis hermanos, vamos a venir en palabras de oración para despedirnos, y estamos finalizados pues con estos primeros 8 versículos, y vamos a seguir adelante con este mismo capítulo en los próximos días para seguir aprendiendo de su palabra. Porque el poder del Espíritu Santo es el que nos puede dar a nosotros el discernimiento y la dirección, siempre y cuando que usted y yo le pongamos mucha atención a su palabra. Amén. Vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido grande y maravilloso en nuestras vidas. Nos has guardado de todo ataque del enemigo. Has Señor, hecho que nos deje el enemigo un poco tranquilos para no seguir estorbando en nuestro diario caminar. Gracias, mi Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres, y porque hasta aquí y tu palabra nos llena de amor, de gozo, de felicidad, sabiendo, Padre, que en ti vamos a ser vencedores y que un día estaremos viendo tu rostro, en donde ya no habrá más impedimento en el que te podamos ver, o quizás hasta tocar, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, mi Señor Jesús, por venir a darnos la oportunidad de la vida eterna desde la cruz del Calvario. Y gracias también porque nos has dado la oportunidad de ahora poder decir que somos hijos de Dios, y que también vamos a heredar todas esas cosas de la promesa en Biblia, que se encuentran en la Biblia, y que así, Señor, estaremos contigo para siempre, por toda una eternidad. Así que te doy honra y gloria, Señor, y que seas tú bendiciendo a cada una de nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos y primos. Señor, a todos y cada uno de ellos los ponemos en el hueco de tu mano, al igual, Señor, que por nuestros cuñados, por nuestros suegros, los ponemos en el hueco de tu mano, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos que ahora están pasando diversas enfermedades, por diversos problemas de salud, que se encuentran hospitalizados, están en sus casas, Señor, adoleciendo de estas enfermedades. Te ruego en el nombre de Jesús que por favor puedas poner tu mano poderosa de sanidad, y que esos órganos internos, como también esas partes exteriores, Señor, como esas llagas, esas manchas, esas alergias, Señor, puedan ser sanadas, y que también puedes devolverle la vista a todos aquellos que ahora están padeciendo de eso, Señor, y que puedas poner tu mano poderosa de sanidad en esos oídos, en ese problema en su paladar, en ese problema en su garganta, en ese problema en sus pulmones, ese problema, Señor, en su boca, en sus manos,
Que seas tú, por favor, Señor, en esta hora, teniendo misericordia de cada uno de aquellos que te claman, Señor, y te suplican, que seas tú levantándolos de esa cama, tanto del hospital como fuera del mismo, Señor, en sus casas. Te lo ruego, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Así también te quiero poner en el hueco de tu mano, Señor, al pueblo de Israel, que para que más judíos se puedan convertir al Evangelio, como también, Señor, por nuestras familias que aún no se han convertido y que aún se rechazan a creer en ti como el único Dios y el único Salvador del mundo, que en esta hora puedan abrir su corazón y puedan confesar con sus labios que tú eres su Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y espero que en este día usted disfrute a lo máximo y que no nos apartemos de la mano ni de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que no se olvide que el Rey pronto estará haciéndole el llamado a su iglesia para llevársela al cielo. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.